Hola chicos, vamos a continuar con nuestro temario y vamos a ver el método de trabajo y energía. Nada más que la explicación de este método va junto con el método de impulso y cantidad de movimiento. Ambos métodos tienen el mismo fundamento. Los dos se basan en la segunda ley de Newton. Nada más que estos dos métodos van a ser alternativos. Es decir, para utilizar el método de la segunda ley de Newton se necesitaba específicamente las fuerzas y las aceleraciones. Ahora para los métodos de trabajo y energía y el de impulso y cantidad de movimiento lo que se necesitan son tiempos, distancias y rapideces. Para el caso de trabajo y energía tenemos que expresar la aceleración como una de las formas que aprendimos. Vimos que se puede expresar la aceleración como v dB en ds. Eso fue después de haber utilizado la regla de la cadena cuando empezamos el tema de cinemática de la partícula. Para el caso de impulso y cantidad de movimiento, la aceleración la escribimos como su definición original, es decir, dB en dt. En ambos casos se trata de resolver ecuaciones diferenciales, pero son del mismo estilo que ya habíamos resuelto. Son ecuaciones diferenciales de variables separables. Para el caso de trabajo y energía, lo que tenemos que hacer es separar las variables de b y de s, es decir, queda todo como diferenciales de s y diferencial de b. Del lado izquierdo ya nos quedó esta diferencial de s que para poderla eliminar tenemos que aplicar esta integral. Y esa integral tiene como límites de integración valores inicial y final de s. ¿A qué nos referimos con s? S son las posiciones, es decir, la posición en el estado 1 y la posición en el estado 2. Y así como tuvimos que aplicar la integral del lado izquierdo para poder eliminar la diferencial de S, aplicamos también la integral del lado derecho para poder eliminar la diferencial de la velocidad. Claro, todos esos originalmente eran vectores. Por lo tanto, para hacer esta multiplicación debemos haber hecho un producto punto. Sin embargo, ahorita solamente estamos tomando sus escalares. En la descripción del video les voy a dejar la liga para un documento en el que pueden ver un poco más a detalle cómo se hace el tratamiento de los vectores. Aquí por lo pronto basta con que los utilicemos como escalares. Y bueno, del lado derecho hacemos lo mismo. Separamos las variables. Esa ecuación diferencial resuelta vuelve a aplicarse la integral del lado izquierdo para eliminar la diferencial del tiempo y la integral del lado derecho para eliminar la diferencial de la rapidez. Ambos lados con los límites de integración correspondientes. Si resolvemos la integral del lado izquierdo para trabajo y energía y del lado derecho nos queda lo siguiente. Claro, aquí estamos pensando que esa fuerza F es constante. Si no fuera constante, entonces no hay forma de resolverlo hasta saber cuál es la expresión de la fuerza. Puede ser que esa fuerza dependa de en qué posición se encuentre. Y el lado derecho es lo que sí nos queda claro, es que la masa, o al menos para los problemas que estamos resolviendo en este temario, esa masa debe ser constante. Por eso, lo único que realmente estamos integrando es B. Y con los límites de integración definidos, esta debe ser la integral. Verifíquenla, por favor. Y ahora para impulso y cantidad de movimiento, volvemos a depender de que la fuerza sea constante para que pueda salir de la integral. Y del lado derecho, la masa sigue siendo constante, así que lo único que hay que integrar es dB. Es decir, nos queda algo como esto. Ahora lo que sigue es definir cada uno de esos términos. Ese primer término es el trabajo. El trabajo es una fuerza multiplicada por una distancia. Sin embargo, aquí nos podría recordar a lo que utilizamos para momentos, fuerza por distancia. Nada más que ahora se trata de que esta distancia es una distancia recorrida. Si no hay un desplazamiento, entonces no podemos hablar de un método de trabajo y energía. El cuerpo se tiene que desplazar cierta distancia para que exista trabajo realizado por una fuerza. Del lado derecho de esa misma ecuación se trata de las energías. Específicamente esta es la energía cinética.
Ahondando más en el método de trabajo y energía, vamos a ver otro tipo de energías que son producidas por cierto tipo de fuerzas muy específicas. Y para el caso de impulso y cantidad de movimiento, el lado izquierdo se ve muy sencillo, fuerza por tiempo. Esa fuerza por tiempo es el impulso. Físicamente, ¿a qué se refiere? Es una fuerza aplicada a lo largo de un intervalo de tiempo. ¿Cuál es ese intervalo de tiempo? Pues de 0 a t. Y del lado derecho tenemos cantidad de movimiento, que en lo estricto sería el cambio en la cantidad de movimiento. Pues claro, queremos saber qué tanto cambia desde una rapidez 1 hasta una rapidez 2 o qué cambio hubo en esa cantidad de movimiento. Esta es la inicial y esta es la final. Nos enfocaremos primero en el método de trabajo y energía. Veamos de qué se trata y en qué tipo de problemas podemos aplicar este método. Veamos que la aceleración ya no importa. Ese dato de la aceleración ni la tengo que calcular, ni me la tienen que dar, ni me interesa. Además, el tiempo tampoco aparece. Es decir, no me importa cuánto tiempo pasó desde un estado 1 a un estado 2. Lo que me interesa es en qué posición se encontraba al principio y con qué rapidez. Y en otro estado 2, definido por nosotros, queremos saber cuál es la posición en ese estado 2 y qué rapidez le corresponde. Todo esto relacionando quién con quién. La fuerza que se le aplicó para poderse trasladar o mover o cambiar de rapidez y la masa del cuerpo. Es decir, todos los problemas que involucren rapidez y distancia y que solo nos interese eso, puede ser resuelto con trabajo y energía. ¿Qué pasaría entonces con el método de impulso y cantidad de movimiento? Si tengo que trabajar con tiempos o qué es lo que pasó en un intervalo de tiempo para que la rapidez cambiara de V1 a V2, pues utilizo el método de impulso y cantidad de movimiento. ¿Puedo meter los problemas que tengan que ver con desplazamiento? Pues no directamente. Puede que lo resuelva por un lado el impulso, por el otro lado el trabajo y después ya los involucre. Pero de entrada, si yo observo que mi problema solamente involucra tiempos y rapideces, pues entonces este método de impulso y cantidad de movimiento posiblemente sea el que más me convenga. Vamos a empezar entonces con el método de trabajo y energía. Y recordemos que por lo pronto para lo que nos interesa es saber los desplazamientos y las rapideces. ¿De dónde a dónde? Desde un estado 1 hasta un estado 2. ¿Qué pasa en medio? No me interesa. ¿Eso se aplica a un solo cuerpo? No necesariamente. Puede que hablemos de trabajos y de energías de todo un sistema que puede involucrar uno o más cuerpos. Ahora empecemos de derecha a izquierda. Y vamos a empezar a definir de cada uno de esos términos. Aquí, desde el lado derecho, dice la variación de energía potencial elástica. Anótenlo así. Energía potencial elástica. ¿A qué se refiere? Pues cada vez que hay resortes. Si mi problema involucra un resorte, seguramente vamos a necesitar esa energía. Bueno, dije seguramente. Porque primero tengo que saber si el resorte que esté involucrado se comprimió o se estiró. Si no le pasó ninguna de esas dos cosas, pues entonces esto sería 0. Siguiente término. Este otro término se llama variación de energía potencial gravitatoria. Pues se llaman muy parecido estos dos. Nada más que este depende de cuerpos elásticos y este depende del campo gravitatorio. Entonces me interesa a diferencia de alturas. Por ejemplo, este esquiador, pues lo más que le interesa es cambiar la altura de la que se encontraba. Por eso, si yo veo que en mi problema hay cambio de las alturas, entonces sí necesito utilizar la energía potencial gravitatoria. Pero si mi problema no tiene cambios de alturas, es decir, que es un movimiento solamente en una línea horizontal, pues entonces esta energía sería 0. El siguiente término es la variación de energía cinética. Esta es debido a los cambios en las velocidades, es decir, que empezó en el reposo y después terminó con una velocidad grande.
o venía con una velocidad grande y después terminó con una velocidad pequeña. Es decir, si hay cambio en la rapidez, entonces la que nos interesa es esta energía cinética. Pero si vemos que en el estado 1, porque todos estos cambios son lo que hay entre el estado 1 y el estado 2. Entonces, si mi estado 1, si mi velocidad en 1 es igual a 0 y mi velocidad en 2 también resultó ser igual a 0, pues entonces esta energía también tendría que ser 0. No es el único caso. Podríamos empezar con una rapidez de 10 kilómetros por hora y terminar con una rapidez también de 10 kilómetros por hora. Entonces quiere decir que no hubo cambio en este intervalo. Por lo tanto, ese también tendría que ser 0. Ya vimos. ¿Quién genera estos cambios de altura? Pues el peso del cuerpo. ¿Quién genera estos cambios en los resortes? Pues la fuerza de esos resortes. Quiere decir que de este lado todavía nos harían falta todas las otras fuerzas. Por ejemplo, una persona empujando o también la fricción. Es decir, ¿qué vamos a poner del lado izquierdo de nuestra fórmula de trabajo y energía? Todas esas fuerzas que sean distintas al peso, porque el peso provoca el cambio de alturas, o de los cuerpos elásticos que producen esa energía potencial elástica. ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues puede ser una tensión de una cuerda, una persona empujando, la fricción, etc. Toda esta forma general se lee de la siguiente manera. La suma de trabajos desde 1 hasta 2 deben ser iguales a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria más la variación de energía potencial elástica. Tomen nota de todo esto, porque realmente así como se ve, pues es un método bastante sencillo. De hecho, es un método mucho más rápido para algunos de los problemas que habíamos resuelto con la segunda ley de Newton.